Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos. Pastor Ramón de la Cruz dice: quiero hacerle una pregunta sobre el divorcio. En el programa del 2 de febrero del 22, en el minuto 1:15, usted, respondiendo a una pregunta de Johnny Cerreguela, dijo que en el caso de un divorcio entre creyentes, las personas en cuestión deberían quedarse sin casar o reconciliarse. ¿Son esas las únicas dos opciones bajo cualquier circunstancia? Si ha habido un adulterio, ¿pecaría la parte afectada si se casa? Si su respuesta es sí, ¿cómo deberíamos interpretar la cláusula de excepción de Mateo 19:9 que dice: salvo por causa de fornicación? No hago la pregunta con motivos insanos, sino con mucho respeto y amor a usted y con ansias de aprender. Quisiera aprovechar la ocasión para pedirle que, por favor, me recomiende libros que hablen del contexto social y cultural de las epístolas paulinas, especialmente la de Primera Corintios. El problema que planteas es lamentablemente grave, especialmente cuando esto se produce entre creyentes. La respuesta bíblica no es, para mí, suficientemente explícita para que se pueda contestar con un sí o con un no rotundo. Entiendo, y esto es mi comprensión personal, que el pecado de adulterio y la práctica habitual de la unión con otro que no es cónyuge puede, conforme a la eximente de Cristo, anular el vínculo matrimonial. Y en este caso, el que no ha cometido pecado podría casarse nuevamente. Pero esto debe ser decidido por el liderazgo de la Iglesia, que conoce el problema y su planteamiento. Me pides libros que hablen del contexto social. Te recomendaría el libro de precisamente su entorno social del Nuevo Testamento. Rodrigo Peñuela, ¿puede colaborarme con la siguiente inquietud? Sabemos que la Iglesia se formó en Pentecostés y desde allí fue su inicio. Mi pregunta es, según los historiadores, ¿cuándo se empezó a colocar nombres de las congregaciones? Si usted tiene el conocimiento de esta pregunta, le agradezco su respuesta. Mira, no es posible contestar a esto, porque el nombre de la iglesia local comenzó inicialmente a asumir el que tenía la ciudad. De ahí que lees las epístolas: carta a los Efesios, carta a los Colosenses, gente que está en Éfeso y en Colosas. Luego, cuando se aumentó el número, se designaba por un sector de la localidad donde estaba. A partir del siglo III, por el edicto de Milán de Constantino, comenzaron a dársele nombres a las iglesias para distinguir una de otras, porque ya no había una sola iglesia en la ciudad, sino muchas. Y ahí comienza, desde el siglo III, a llamarse a las iglesias por nombre para distinguir unas de las otras. Francisco, mi pregunta es con respecto a Hechos 17, 27, 28. ¿Cómo podemos entender este pasaje sin que se interprete en sentido panteísta? Lo cual, a la luz de toda la Biblia, sería indudablemente incorrecto. Tengo el recuerdo de haber leído alguna explicación al respecto y me parece que fue en su libro de la Trinidad, pero sinceramente se me hace difícil recordar la explicación y mucho menos la página. Leo los textos que mencionas. Pablo predica en el Areópago y dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, linaje suyo somos. El discurso tiene que ser entendido en el entorno en que se da. Los griegos estaban continuamente interesados en la búsqueda de nuevos dioses. Pablo les hace notar que el verdadero Dios está cerca y se ha revelado a todos.
Romanos 1, 19 y 20. En segundo lugar, enseña que no es difícil encontrar a Dios porque en Él vivimos. Esto no es panteísmo, sino que de Dios dependemos en todo. Y sin Él no podríamos vivir, de modo que la vida, la existencia y la actividad del hombre proceden de Dios, como también enseña el Antiguo Testamento, por ejemplo, Job 12:10, Daniel 5:23. La segunda cita del versículo recalca la proximidad con Dios, en el sentido de nuestra semejanza, como fuimos creados, de cuyo principio surge una condena de la idolatría, que sigue en el versículo siguiente. JLC. Ein. ¿Qué significa en la práctica diaria llevar una vida de santidad para un creyente común como yo? Simplemente vivir a Cristo. Esto solo es posible en dependencia del Espíritu. La santidad diaria dimana de la palabra. Por eso el salmista dice que en tus mandamientos he meditado para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Luego, la oración nos permitirá apagar los dardos de fuego del maligno para mantenernos en santidad, y la palabra marca la ruta por donde debemos seguir. Este es el secreto, Biblia y oración, para una vida victoriosa de santidad, siempre en dependencia del Espíritu Santo. Facundo González, podemos decir que creemos las cosas que vendrán, que imaginamos por fe, basados en el pasaje de Hebreos que habla de la fe. El texto es sencillo y fácil de entender. El texto no habla de imaginarnos cosas que por medio de la fe van a cumplirse porque es algo que deseamos y que nos serán dadas porque tenemos fe para recibirlos. Está hablando de lo que Dios promete. ¿Qué es lo que esperamos? Por eso una buena traducción de este versículo es: la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Es decir, la fe es un medio para poseer lo que se espera, seguro de que vendrá, pero como promesas de Dios. Facundo González. ¿Qué se puede aconsejar a los predicadores que se saltan el Evangelio y saltan hacia milagros, prosperidad, bienestar de ánimo, etcétera? Mira, yo no soy quien para aconsejar. Solo quiero dejar a esos llamados predicadores, especialmente a quienes predican el falso evangelio de la prosperidad y a los que hablan de bienestar como los profetas mentirosos de la antigüedad, que la predicación no son cosas que se nos ocurran, sino un mandamiento divino que Dios establece, poniendo bajo juramento de condenación al que no cumpla lo que realmente es predicación. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Dios no bendice la palabra del hombre. Sobre todo, si lo que ese hombre dice es mentira y engaño. Dios solo bendice su palabra. Bruno Flores. ¿La persona que reza un santo a la Virgen cae en pecado de idolatría? Está quebrantando la enseñanza de toda la Biblia, que enseña, valga la redundancia, que la oración se dirige solo a Dios y que ninguna persona que haya muerto, por muy perfecta que haya sido, puede oír una oración y contestarla. Eso solo lo hace Dios. Antonio Divas, mi pregunta es sobre Eclesiastés 3, cuando empieza diciendo que para todo hay tiempo debajo del sol. ¿Habla Salomón de una vida secular o de una vida cristiana en el mundo? Lo digo porque cristianos aluden a este pasaje para argumentar
que pueden hacer las cosas del mundo que como cristianos no son para edificación cristiana, sino por deseo personal, dando a entender que Dios lo aprueba. Pero leyendo el capítulo entero, en el versículo 17 dice: yo en mi corazón dije, al justo y al impío juzgará Dios. Para mi entender, el versículo 17 confirma que Dios ha dado libre albedrío al hombre y que todo lo dispuso para bien del hombre, pero que el hombre tendrá que dar cuenta a Dios de su forma de actuar. En resumen, puedes decir qué hacer porque Dios en su soberanía te lo ha permitido, pero rendirás cuentas a Él. Espero haberme hecho entender. Como tantas partes de la Escritura, se pervierte la interpretación muchas veces por ignorancia. Algunos hablan de que la Escritura es de libre interpretación. Eso no es verdad. Eso es contrario a la verdad. La Biblia es de libre examen, pero nunca de libre interpretación. La Biblia tiene solo una interpretación y múltiples aplicaciones. Estos que afirman lo que tú acabas de decir ignoran que Eclesiastés describe la experiencia del hombre debajo del sol, buscando lo que los hombres buscan, pero que en todo lo que el hombre busca sin Dios es vanidad de vanidades. Por eso al fin leemos esto. El fin de todo el discurso oído, es decir, de todo lo del libro, es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Justificar la práctica del pecado por el libre albedrío es ignorar absoluta y totalmente la doctrina bíblica. Sergio Cepeda. Estuve escuchando sus estudios de 1 Corintios y una frase me llamó la atención. Usted dice que Satanás quiso retener a Jesús en la tumba. ¿Puede explicarme eso, por favor? Satanás luchó continuamente para que la redención del hombre no se produjese. Él utilizaba como instrumento a su servicio la muerte. Hebreos 2, 14, 15. Jesús como hombre murió también, no por condición humana, sino por entrega voluntaria de su vida, ya que nadie tenía poder para quitársela. La tumba retenía a todos los que murieron. Por consiguiente, si Jesús resucitaba, la justificación era posible. Si no resucitaba, no podía justificar al pecador. De ahí que Satanás procuró retener el cuerpo muerto de Jesús. Selló la tumba, puso una guardia para impedir que resucitara como había anunciado. Pero la derrota de su propósito no tuvo lugar en la resurrección, sino en la cruz, donde derrotó a principados y potestades venciendo sobre ellos. Alicia Rodríguez, mi pregunta es acerca de 2 Timoteo 3:16, donde dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Según mis profesores del Instituto Bíblico, cuando en el Nuevo Testamento se referencia a las Escrituras, se habla de la traducción al griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta. También me enseñaron que dicha traducción contenía los libros apócrifos. Si este es el caso, ¿cómo es que el texto anterior dice toda la Escritura es inspirada? Cada uno dice lo que le parece mejor. Pero las Escrituras es el término que se usa para referirse a la palabra inspirada por Dios en el Antiguo Testamento en los originales hebreos. La Septuaginta es una versión, una traducción al griego de la escritura hebrea del Antiguo Testamento. El hecho de que en esa traducción se hayan introducido algunos escritos de espiritualidad, libros apócrifos, no significa que sean inspirados y que solo la Septuaginta sea la escritura. Esto es tremendo. Esto es liberalismo absoluto. Cristo apeló a la Escritura citando
la Biblia en hebrea o textos desde el arameo. Esos son asuntos. Decir que la escritura tiene que ver con la Septuaginta son asuntos del mundo liberal humanista que lamentablemente está infectando a teólogos y a institutos llamados evangélicos. Manuel, hicimos un debate entre hermanos. ¿Se puede ser salvo sin tomar la Santa Cena? Amigo Manuel, ¿qué tiene que ver la Santa Cena con la salvación? La Santa Cena es una ordenanza establecida por Cristo como rito perpetuo para la Iglesia hasta que Él venga. La salvación no se recibe por participar de la Santa Cena. La salvación se recibe solamente por gracia mediante la fe. Ramón Jiménez. Cuando Cristo traslade a la Iglesia a su reino, una persona que acudía a la Iglesia y se queda aquí en la tierra podría salvarse en el tiempo de la tribulación si no niega a Cristo porque se da cuenta que ha quedado. No tengo ninguna respuesta bíblica para esta pregunta, pero hay un texto que permite dudar que la salvación del que conoció al Evangelio y lo rechazó y quedó en el tiempo de la tribulación sea salvo, porque dice la Biblia que Dios envía confusión con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, escucharon el Evangelio y no creyeron, no quisieron creer. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses 2, 8, 9. Cristian Ferreduela. Me gustaría ver una serie desarrollada como hace con otros programas acerca del orden de salvación. ¿Tendría en mente hacer una serie sobre este tema? Bueno, tal vez en algún momento haga algo sobre el tema del orden de salvación en un programa como el que tú sugieres. Juan Méndez. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mi pregunta ¿es esto literal? Me refiero a todo lo que pidiere uno creyendo le será hecho. ¿Es literal o una hipérbole? Y si es una hipérbole o literal, ¿qué significa en cualquier caso? Ya que nunca he visto a ningún cristiano que pase literalmente esto, todo lo que pide le sea concedido aunque crea. El Señor está hablando de la potencialidad de la fe en respuesta a la oración. Pero lo que está diciendo es una expresión hiperbólica. De otro modo, no hay nada que no pueda ser cumplido por Dios en respuesta a la oración. Muchas veces pedimos lo que no sabemos si es conforme a Dios o no, así lo decía Pablo, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8:26, de manera que Dios contesta siempre a la oración, pero lo hace conforme a su voluntad y no siempre conforme a la voluntad del que ora. Rodrigo Peñuela. El primer templo fue construido o edificado por Salomón. Antes de esa construcción, ¿en qué lugar se congregaban los sacerdotes de la tribu de Leví para honrar a Dios y hacer sus sacrificios? Y una segunda pregunta respecto al mismo tema. Antes de la tribu de Leví, ¿había templos o sinagogas donde se honraba a Dios? Porque se habla acerca de Melquisedec, ¿en dónde ejercía el sacerdocio? En cada lugar donde el pueblo paraba y se montaba, se establecía el tabernáculo, allí, acampando en su posición establecida por Dios, estaban los sacerdotes y la tribu de Leví.
En el tiempo del templo había ciudades dadas a los levitas y a los sacerdotes donde residían hasta el tiempo en que debían atender su ministerio en el santuario y salían de aquella ciudad y venían a Jerusalén para ministrar en el templo. Ahora, nada tiene que ver Melquisedec con el sacerdocio levítico, sino que era sacerdote del Altísimo, como creyente en el Dios verdadero, siendo símbolo del sacerdocio de Cristo. Paco Amaya, una pregunta respecto a la salvación. ¿La salvación es individual o un cónyuge creyente puede hacer que el otro sea salvo? La pregunta me surge a partir de un texto de Corintios que habla de este asunto. Nadie se salva por unirse a un salvo, sino que todos tienen que creer para la salvación. El que no cree es condenado. Ahora, el cónyuge cristiano sitúa al cónyuge no creyente en un campo de bendiciones que Dios otorga al creyente. Y una de las bendiciones es que el Espíritu de Dios puede redarguir de pecado al no salvo y llevarlo a la salvación. Pero nadie se salva por ser esposo o esposa de un creyente. Lucrecia Martínez, ¿puede explicarme Apocalipsis 11, 1 y 2? El pasaje hace referencia a la orden dada a Juan para que midiese el templo, el altar y los que adoraban en él, pero que dejase el patio exterior sin medir, porque sería hollado por los gentiles. El problema principal está en determinar qué templo es ese. Pudiera ser un templo que se levantará en el periodo inmediatamente anterior a la venida de Jesucristo, lugar en donde se sentará el anticristo. Segunda Tesalonicenses 2:4. La medición de Juan tenía que ver con el santuario y el altar. ¿Cuál de ellos? Porque en el santuario había dos, un altar de sacrificios y otro en el que se quemaba incienso, el primero en el exterior y el segundo en el lugar santo. También debía medir a los que adoraban en él, que acaso sean parte del remanente escogido por gracia, que no firman el pacto con el anticristo. Con todo, solo se da aquí una panorámica de una situación que tendrá lugar en la primera parte de la tribulación, ya que se da un dato de quienes iban a hollar el santuario. Lo iban a hacer por 42 meses, que son 3 años y medio. Miller Hernández. Muchas de las preguntas que le han formulado en estos años están relacionadas con temas y conceptos propios de la teología. Quiero comprar un diccionario de teología. Me estoy inclinando por el Diccionario Evangélico de Teología, editado por Daniel J. Treyer y Walter A. Elway, de la casa editorial Monsgo. ¿Qué otro diccionario me recomendaría? Mira, el problema de los diccionarios de teología está en la posición del teólogo que lo escribe, o de los teólogos que lo están editando o haciendo posible. En este caso, esos dos son grandes eruditos, pero yo, personalmente, no conozco ese diccionario. Miller Hernández. Como muchos de mis hermanos que participan en este programa Preguntas y Respuestas, deseamos seguir estudiando la Biblia, como bien menciona usted, no para saber más de la Biblia, sino para vivir conforme a ella. Sin embargo, también debemos estudiar temáticas generales, teología y puntuales, escatología. En este sentido, mi pregunta está relacionada con un libro de la editorial CRIE, publicó en la década de los 90, la gran enciclopedia de la teología bíblica, del autor J. Barton Payne. Me recomienda este libro en el sentido de tratar una postura acorde con la Biblia o de mostrar diferentes posturas en relación con el arrebatamiento, al milenio y a la tribulación. Mi querido hermano, comencemos a leer teología hispana. Te voy a recomendar uno.
Escatología 2 de Francisco La Cueva. Aparte, mi posición relativa a la escatología la voy a dejar muy clara en el volumen 9 de mi Teología Sistemática. Todo lo que es escatología, como bien sabes, está muy vinculado a la posición teológica del autor. Ángela Silva. He oído a predicadores en el púlpito decir que Jesucristo en la cruz dio a luz la iglesia. ¿Es correcto esto según la Biblia? Bueno, en la cruz Jesucristo hizo posible la salvación de los pecadores. La iglesia está en el propósito eterno de Dios, que lo tuvo en secreto, de ahí el término misterio y que los apóstoles revelaron. Indudablemente, la iglesia es posible por la obra redentora, pero no se puede decir que fue alumbrada por Cristo en la cruz. Porque la iglesia es un propósito trino, no individual. Ángela Silva, ¿cuál es el contexto de la epístola a los Hebreos y para qué escribe el autor de la carta a la iglesia? Es decir, ¿con qué propósito escribe el autor por inspiración del Espíritu Santo? ¿Es para plantar defensa contra la falsa enseñanza? El autor dice que es una palabra de exhortación. Capítulo 13, versículo 22, por tanto ya define para qué escribió la carta. El interés que le mueve a escribir es animar y hacer reflexionar a los lectores con una problemática específica, que era el peligro de derivar al judaísmo dejando la firmeza de la gracia. Terminamos hoy el programa con esta pregunta que acabamos de contestar y os invitamos para que nos acompañéis en el próximo programa, si el Señor no viene antes.